Estás a punto de escuchar un episodio de Ficcionomía con Ramiro Castillo y Óscar Rubio. En el podcast de hoy, Juego de Tronos y la economía. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 1 de nuestro podcast, en el que vamos a hablar de Juego de Tronos, y aprovechando un poco tan maravillosa serie, pues vamos a comentar qué podemos sacar y qué podemos explicar a través de la serie de los principios de economía y de todo lo que se relaciona con los estudios típicos de los economistas dentro de la serie. Bueno, ya sabéis que este podcast, nosotros pensamos que le puede interesar tanto a principiantes que no tienen conocimientos de economía, porque pueden acercarse a ellos a través de algo muy popular como es la serie de Juego de Tronos. Por otro lado, creemos que también les puede interesar a gente que sea un poco más experta del tema de Juego de Tronos, porque pueden ver con otras gafas, las gafas del economista, la serie que tanto les gusta. Y luego, pues especialmente, tenemos la sensación de que puede ser útil para docentes como nosotros o personas interesadas en la docencia de economía, porque vamos a procurar ir citando obras o fragmentos de cada una de las obras, en este caso de Juego de Tronos, pero en general en el podcast de otras obras, que puedan ser usadas en clase de economía para explicar algunos conceptos. Y luego, bueno, una vez que nosotros los ponemos sobre la mesa, pues cada docente seguramente tenga sus propias ideas sobre lo que estamos hablando y las puede aplicar de una manera distinta, pero nosotros vamos a sugerir lo que nos parece más relevante. Nos hemos hecho un guión en este primer capítulo un poco para situar las cosas más importantes dentro de la saga de Juego de Tronos. Entonces vamos a empezar un poquillo por comentar brevemente la economía en general en la serie de Juego de Tronos, pero antes de ello voy a presentar un poquillo, mi colaborador en este podcast es Óscar. Después ya vamos a empezar un poco la caracterización de la economía. Óscar, ¿qué tal? ¿Dónde estás veraneando? ¿Estás por Dorne? ¿Estás por Invernalia? Pues me toca estar ahora mismo en desembarco, en pleno centro, con el calor y, bueno, aguantando con mucho ventilador y aire acondicionado. Pues nada, vamos entonces a empezar. Yo la verdad es que estoy un poco más al sur, estoy más bien por Dorne y me estoy aquí cociendo de calor. Pero bueno, vamos a empezar caracterizando la obra en sí, porque claro, quizá alguien de los que nos está escuchando no sea especialmente un experto en Juego de Tronos, aunque posiblemente la conozca. Entonces, bueno, tengo que decir que vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar tanto de lo que es la obra literaria como de la adaptación a la serie de televisión que hizo HBO. La obra literaria comenzó, el primer libro de Juego de Tronos es de 1996, está escrito por George R.R. Martin, y la serie es bastante posterior, es de 2011, y ha llegado a más desarrollo que los libros, porque los libros todavía están en fase de publicación. Por orden, los libros de Juego de Tronos, iremos refiriéndonos a los libros concretos de los que estamos hablando dentro del podcast, pero bueno, el primero se llama propiamente Juego de Tronos, luego vino Choque de Reyes, Tormenta de Espadas y Festín de Cuervos, Danza de Dragones, y hasta ahí está la publicación en sí de los libros, y faltan por publicar Vientos de Invierno y Un Sueño de Primavera, que serían las últimas obras que no están publicadas en libro. Ya sabéis que el autor se está tomando su tiempo, vamos a decirlo así. Lo que ocurre que la serie ya hizo un desenlace para ello, que no sabemos si coincidirá exactamente con el de los libros, aunque seguramente por ahí vayan los tiros. Pero la serie de 2011 sí que ha acabado el contenido de todos los libros. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho esta pequeña referencia, vamos a empezar ya con el tema de economía. Y antes que nada, dentro de la caracterización de la economía de Juego de Tronos, estamos hablando de un mundo medieval. Nos va a hablar un poco Óscar de ese mundo, geográficamente, de cómo está distribuido, y sobre todo vamos a tener un poco de cuidado en caracterizar bien los aspectos tecnológicos, geográficos y de intercambios, y un poco de la precaria economía realmente de Westeros, que se llama así el continente, o Poniente en español. Y después ya pues vamos a ir haciendo referencia a cada uno de esos puntos concretamente con ejemplos. Entonces, Óscar, si nos puedes introducir un poquillo el marco económico en que se desarrolla la serie.
Sí, pues de lo primero que vamos a hablar es del condicionamiento geográfico, ya que es increíble cómo la orografía y la geografía llegan a condicionar el comportamiento de algunas de las principales casas de la serie. Tenemos el ejemplo de los Greyjoy, que viven en unas tierras escarpadas donde no pueden cultivar nada y se dedican a la piratería y al robo esencialmente. O luego puedes tener el caso de los Tyrell, que tienen una de las tierras más fértiles y todo eso lo podemos ver en los propios lemas de las casas, a qué se dedican, y los Tyrell es una de las casas que tiene siempre un mayor desempeño económico, que tiene mayores riquezas, que tiene los mejores cultivos y una casa que siempre es un buen aliado a tener, sobre todo en periodos en los que el hambre apremia. Y más cositas importantes que podemos decir, pues es que tenemos pues una variedad en el continente. Tienes el norte, que se dedican a cultivos pues más resistentes al frío. Tienes el sur con Dorne, que sería algo más, pues, clima de sequía, que se dedican, por ejemplo, mucho a la uva, y luego de ahí esos recuerdos a España, al vino, a esas personas abiertas. Y yo creo que es algo muy interesante que podemos ver, porque es que cada grupo de gente tiene su propio carácter socioeconómico, que luego se plasma muy bien en los personajes de la serie. Claro, sobre lo que cuentas, has puesto precisamente los dos ejemplos que a mí me gustan más, que son los de los Greyjoy, que viven en unas tierras que son realmente una zona de costa escarpada, con islas, y que por lo tanto condiciona muchísimo la actividad económica que puedan realizar. Y luego los Tyrell, que realmente durante toda la serie viven en una zona de campos y durante toda la serie recurrentemente se refieren a ellos como una de las casas más ricas, y la gente les quiere tener de aliados precisamente por su gran capacidad de producción agrícola. Y esto pues, es muy interesante porque en una economía, estamos hablando de una economía que en términos de desarrollo sería lo que sería una economía medieval. Está basada, de hecho, George Martin habla un poco de que está basado en el periodo de la Guerra de las Rosas, en Inglaterra, que estamos hablando de una Inglaterra medieval. Entonces, en una economía precaria como esa, una gran capacidad de producción agrícola, que normalmente además también, tanto en la serie como en la realidad, se organiza en torno a un sistema feudal, pues realmente es una gran ventaja comparativa. Es una gran ventaja sobre la que se puede construir. Entonces, esos condicionamientos geográficos de los que los Tyrell y lo que has comentado básicamente es un ejemplo muy bueno, van a determinar todo. No se puede empezar, yo creo, comentando la serie sin tener en cuenta esto. De hecho, es que está presente hasta en sus propios lemas. O sea, es que el lema de la casa Tyrell es crecer fuerte, y el lema de los Greyjoy, que es uno de mis favoritos, es nosotros no sembramos. Claro, no sembráis precisamente, entre otras cosas, por el condicionamiento geográfico. Efectivamente. Hacen de su debilidad quizá un poco su fortaleza. Sí, luego, bueno, también, pues por donde vivimos nosotros, el trasunto de España, por decirlo así, o lo que podemos comparar de alguna manera con España, sería la casa de Dorne, la casa que gobierna en el reino de Dorne, que es un sitio desértico. Recuérdame, no me acuerdo cómo se llaman, los Martell. Efectivamente, los Martell. En Dorne. Viven en un territorio pues, parecido a España, con escasez de agua. Tiene una ciudad, de hecho, que a mí me recuerda particularmente a Sevilla. Entonces, bueno, tienen que desarrollar un poco su economía en torno a esto, aliándose con otras casas y, sobre todo, pues intentando influir en la política de la capital, que la capital del continente es Desembarco del Rey. Entonces, realmente todos intentan llegar a un equilibrio de poder con el resto de las casas para poder desarrollar su propia agenda, por decirlo así. Cada una de las casas tiene una agenda determinada, intentan llegar a un equilibrio de poder, y lo que nos interesa en este primer punto es que ese equilibrio de poder está condicionado por su emplazamiento geográfico y, sobre todo, dentro del emplazamiento geográfico también, tanto por el relieve como luego por otras cosas como el clima, ¿vale? Esa geografía está influida totalmente por el clima. Y dentro del clima hay un punto muy importante que me gustaría comentar contigo, que es el tema de la incertidumbre, porque eso sí que no es distinto a la realidad que nosotros solemos conocer, porque realmente las estaciones, el otoño, el invierno, no tienen una duración predeterminada dentro del mundo de Juego de Tronos. Claro, esa incertidumbre, por ejemplo, en torno a las tareas agrícolas, que no pueden determinar cómo van a ser las cosechas con alto grado de fiabilidad por el hecho de que no tienen ni siquiera un sistema de estaciones fijo, pues me parece que es relativamente relevante. Entonces, si me quieres comentar algo sobre ello, yo creo que podría ser interesante. Sí, de hecho, es que ahí es uno de los claros ejemplos por lo que podemos considerar, y mucha gente lo hace, el Juego de Tronos como fantasía dura, porque no
no solo no ocurre en un planeta como el nuestro, sino que tiene sus propias similitudes, como el caso de las estaciones. Aquí tenemos una regularidad que, aunque nos quejemos mucho del calor en verano, del frío en invierno, nos permite realizar cálculos a futuro, prepararnos, ver que tenemos bien el aire acondicionado en primavera para poder aguantar el verano, etcétera. Pero en el caso de Juego de Tronos, bueno, pues lo vemos mucho con el tema del invierno, y es que realmente solo hay 2 estaciones, que serían invierno y verano, y la duración de ambas no está predeterminada a priori. De hecho, hay inviernos cortos que pueden durar un año y hay inviernos que pueden durar varios años, tal y como los conocemos actualmente. Y eso se ve, por ejemplo, mucho cuando hablan con los niños, que se les habla que son niños del verano, que no han pasado dificultades, que no han vivido los inviernos largos y duros, y eso determina mucho el carácter. Ves que los jóvenes son más despreocupados, que no piensan tanto en el ahorro, en el futuro, en ese pensamiento a largo plazo, mientras que vemos a otros, que los más mayores, que sí que siempre tienen esa mentalidad de, oye, prepárate que pueden venir mal dadas. Claro, has dado en la clave. El tema del plazo es fundamental. La incertidumbre es en la teoría económica y en la realidad. Obviamente, la teoría económica lo único que intenta es explicar la realidad simplificando muchas veces los supuestos y a partir de ahí intentar desarrollar un modelo que explique la realidad. Pues uno de los puntos clave es que la incertidumbre es la gran enemiga de la economía. Entonces, al ser la incertidumbre la gran enemiga de la economía, pues hace que yo creo dentro del mundo de Juego de Tronos que se pueda explorar mucho ese punto, porque al estar hablando, como tú dices, de ciencia ficción, o bueno, en este caso de fantasía más bien dura, pues lo que ocurre es que te cambian los parámetros de los que estamos acostumbrados en la realidad, es decir, por decirlo así, cambian los supuestos y con esos nuevos supuestos que te ponen, la verdad es que se puede analizar de una manera, yo creo, bastante clara el efecto de la incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando tú quieres responder a las preguntas básicas de una economía, que es qué se debe producir, cómo hacerlo y para quién hacerlo, la respuesta a esas preguntas se ve totalmente distorsionada por el hecho de que no puedes prever a futuro, que como tú dices, no se puede establecer un largo plazo. También me ha gustado mucho esta cosa que me has dicho sobre que dependiendo de si naces en la estación de verano o en la estación de invierno, las características del propio individuo son distintas o por lo menos entre ellos se van diciendo tú es que eres un chico del verano, tú es que eres un chico del invierno, porque claro, son cosas que al final marcan la vida de un individuo. Al final la infancia y sobre todo el inicio de su vida en unas condiciones más duras como pueden ser el invierno, como puede ser casi vivir en la zona más norte, que realmente el invierno es más duro, pues va a condicionar totalmente el desarrollo de esa persona. Y luego también va a condicionar el deseo de tener un gobierno distinto para unos que para otros. Es decir, si tú has nacido en el norte de invierno, querrás un tipo de gobernante, si has nacido en verano o en el sur o con otras circunstancias, seguramente quieras otro tipo de gobernante y dentro de que estamos hablando de un solo continente, esto va a dar lugar seguramente a muchas fricciones. Entonces, bueno, resumiendo, está clarísimo que el condicionamiento geográfico, el clima y el hecho de que haya incertidumbre sobre las estaciones, hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de analizar cualquiera de los principios de economía que después, de los que después hablemos. Eso es, sí, son 2 cosas fundamentales. De hecho, el tema de las estaciones y de los chicos de invierno y de verano, yo veo un claro paralelismo con la bolsa. O sea, yo veo que la gente que se mete en el mundo de finanzas, en el mundo bursátil, pues yo también veo diferencias a veces cuando discuten entre ellos, los más mayores, los más jóvenes, y muchas veces dicen, ¿cómo se nota que no has vivido una crisis, que no has vivido un 2008, que no has vivido uno de estos momentos que marcan? ¿No? Porque ahora mismo pues llevamos, a pesar del batacazo del año pasado y demás, para aquellos que les interese la bolsa, lo cierto es que llevamos una década fantástica y que cada vez que la bolsa bajaba un 5 un 10%, luego remontaba con creces. Entonces, claro, mucho niño de verano, cuando ve la bolsa bajar un 10%, dice, esto es una oportunidad increíble, porque no han visto esos menos 50, menos 60, y creo que no solo podemos verlo en la bolsa o ni en Juego de Tronos, pero en muchos ámbitos de la vida, que al final el ser humano, el fracaso es un maestro y cuanto más duro sea este fracaso, pues más enseña a veces. Sí, yo creo que también, aparte de eso, también hay un componente de cierto prejuicio en que las nuevas generaciones son, entre comillas, hijas del verano. Sí, eso sí. Los antiguos siempre piensan que las nuevas generaciones son los hijos del verano y que ellos estuvieron expuestos a todo el rigor del invierno.
Bueno, realmente muchas veces También es cierto, ¿eh? esto no es así, aunque lo que dices creo que sí que tiene sentido. Es decir, que en la bolsa ahí sí que hay una realidad más objetiva, porque realmente cada uno no es lo mismo. En la bolsa hay una realidad objetiva que es el movimiento de los precios de las acciones, entonces ahí sí podemos hablar un poco más objetivamente de invierno y verano. Pero en la realidad, que es un poco más subjetivo, pues también hay un componente precisamente de que, Sí. de un componente generacional, diría. Y bueno, todo esto que estamos hablando sobre la incertidumbre, sobre el condicionamiento geográfico, tenemos que complementarlo también con otra cosa que es muy importante en la teoría económica, que es el condicionamiento tecnológico. Es decir, desde Marx, que es seguramente dentro de la historia económica seguro y en economía también, bastante importante, estamos hablando de alguien que cambió completamente la forma que tenían los economistas de mirar, aunque esté obsoleto actualmente en muchos de los temas de investigación económica, por no decir en todos, aunque está muy vivo en historia, realmente sí que cambió la forma en que los economistas miraban a la realidad. Entonces Marx es muy partidario de mirar primero en un momento concreto cómo es la tecnología, y esa tecnología realmente es la que condiciona las estructuras sociales. Entonces, una vez que hay un cambio de tecnología, esas estructuras sociales y esas leyes que se han asociado a las estructuras sociales tienen que cambiar. Entonces, el asunto es que ahora en Juego de Tronos, concretamente en la serie y en los libros también, aunque la serie se ve bastante claro porque lo vemos físicamente, por decirlo así, lo que ocurre es que hay una tecnología relativamente estable. Hay una tecnología medieval relativamente estable que da lugar a un sistema feudal, y todavía no ha habido esa ruptura que en la realidad fuera de la serie ha ocurrido, en que el feudalismo da paso, por decirlo así, a un protocapitalismo. Es decir, da lugar a un aumento del comercio, a un aumento de los intercambios a pequeña escala, que luego da lugar a la revolución, bastante posteriormente, pero da lugar a la revolución industrial y al crecimiento económico moderno, que es un fenómeno mucho más reciente en la historia de lo que nos pensamos. Hay un montón de tiempo en que las condiciones de vida de los individuos no mejoran, casi desde el Imperio Romano hasta más allá de la Edad Media, y a partir de ahí hay un crecimiento económico bastante grande a partir de esto que cuento. Entonces, en la serie realmente lo que vemos es una situación tecnológica estática en que tenemos una tecnología medieval, la guerra se lleva a cabo con tecnología medieval, y eso condiciona las relaciones de feudalismo y de lucha entre casas y de división, como era la Europa realmente medieval, no solo la Inglaterra, sino Europa. Una de las teorías que existen sobre el origen de la revolución industrial dice que Europa se puso por delante del resto de los lugares del mundo precisamente por esa división que había entre ellos, por esa división y esa competencia que había entre pequeños estados, mientras que grandes imperios tenían una uniformidad más grande, como China o el Oriente sobre todo, que en determinado momento tenían un desarrollo tecnológico mayor, se quedaron atrás por esa falta de competencia entre estados. ¿Vale? Esto es una teoría, es una hipótesis, pero bueno, está clarísimo que estamos hablando de una situación en que todavía no ha ocurrido esa gran revolución. Aunque bueno, ya hablaremos un poco más adelante de que sí que hay sobre todo ya digo en la serie, sí que hay algún guiño a un cambio tecnológico que puede cambiar el equilibrio de poder, ¿vale? Porque cuando introduzcamos el tema de los dragones, por decirlo así, los dragones son una tecnología decisiva en este tipo de guerras. Entonces, el encontrar algún tipo de arma que luche contra los dragones podría cambiar ese condicionamiento tecnológico. Entonces, bueno, simplemente quería decir, ahora también si quieres lo comentamos un poquito antes de entrar en los principios de economía, quería hablar de un economista o de un historiador más bien, que se metió mucho en economía, que es Fernand Braudel, y la Escuela de los Anales, que es una de las escuelas más importantes de historia económica del siglo XX y que encaja muy bien, yo creo, si alguien quiere, algún docente o alguien quiere usar o hablar sobre estos condicionamientos tecnológicos, sobre estos condicionamientos climáticos, geográficos, pues la obra de Fernand Braudel encaja muy bien porque él es el que lo puso sobre la mesa como uno de los historiadores más importantes del siglo XX a través de su escuela, que se llamó la Escuela de los Anales. Él lo que decía es que tenía que haber una ciencia social total, una ciencia social que englobara a través de la historia, que englobara la geografía, que englobara la sociología, que englobara la economía, y que esa ciencia total tenía que tener muy claros los condicionamientos a largo plazo, lo que él llamaba le long durée, el largo plazo, por decirlo así, los condicionamientos a largo plazo a la hora de estudiar los acontecimientos. Es decir, una historia
que describiera muy bien los condicionamientos y todo lo que de alguna manera iba a permanecer en el largo plazo, aunque el largo plazo es cambiante, lo que dura muchos años, por decirlo así, porque solo con eso es una verdadera historia, y yo añadiría que solo con eso también se puede construir una verdadera historia económica y una economía. Entonces, bueno, simplemente la referencia, quería dar esta referencia de Fernand Braudel porque engloba muy bien, yo creo, todo esto que hemos hablado. Entonces, bueno, si quieres, Óscar, para cerrar este punto de condicionamientos, pues dame también tu opinión al respecto y luego ya pasamos un poco a los principios de economía. No, yo creo que es fundamental, al final, todo condicionamiento. Las referencias que han dado pues, me han gustado mucho, pero la referencia marxista yo la veo clarísima. Al final, las condiciones materiales, como dirían los marxistas, de la gente de Poniente o de Westeros, al final determinan su modo de vida. Vemos que la mayoría pues, se dedica, a pesar de que no son los personajes principales y los que destacan, pero al final la mayoría es campesina y trabajan de sol a sol, apenas tienen tiempo y solo podemos ver un poquito más de comercio y de relaciones un poquito más avanzadas en las grandes ciudades, como Desembarco del Rey, donde vemos hay una convergencia entre todos aquellos productos que lleva cada capital, que es aquello lo que más destaca. Y bueno, habiendo visto ya estos condicionantes, pues podemos ya saltar a qué queremos hacer más exactamente con este podcast, ¿no? Que es hablar de conceptos puramente económicos, explicarlos brevemente, porque como hemos dicho al principio, no queremos que esto sea únicamente café para los muy cafeteros, sino que queremos que todo aquel que quiera aprender de economía pues pueda aprender y a la vez todos aquellos que sepan profundizar y ver cómo podemos encontrar estos conceptos ya pues dentro de la obra de Juego de Tronos. Y bueno, lo primero que vamos a empezar, yo creo que como se suele empezar en todos los cursos de economía, es con el coste de oportunidad. Entonces, si quieres, Ramiro, nos defines el coste de oportunidad. Sí, vamos a ir haciéndolo si quieres así. Yo, en este caso, te defino lo que es el coste de oportunidad y vamos a intentar encontrar dentro de la serie de Juego de Tronos algún ejemplo en que quede claro y algún ejemplo que se pueda utilizar de manera docente o que pueda resultar interesante para alguien que ha leído la obra para verlo de esa manera, ¿no? O para aplicarlo dentro de como una nueva lectura dentro de la que ya hizo. Entonces, bueno, el coste de oportunidad, lo primero, tiene su origen en que cuando tomamos una decisión, por definición, dejamos una serie de alternativas o todas unas alternativas sin explorar. Es decir, tú siempre que tomas una decisión renuncias a algo. Entonces, el coste de oportunidad es precisamente, los economistas lo definen como el valor de la mejor alternativa a la que renuncias cuando tomas una decisión. Entonces, vamos a intentar explicarlo con algún ejemplo de Juego de Tronos. Aquí en el guión me habías hablado, por ejemplo, Óscar, coméntame un poquillo de Daenerys dentro de la obra, que es uno de los personajes principales, y también de Ned Stark. Entonces, si me puedes comentar alguna de las situaciones en que te parece que se aplica eso del coste de oportunidad, pues podemos discutir sobre ella. Sí, pues por empezar en orden cronológico de la serie, Ned Stark, en el primer episodio de la serie y al inicio del libro, que es la misma historia en este caso, nos encontramos con que vive plácidamente en el norte, tiene una vida agradable con sus hijos, con su mujer, y se le plantea una opción que es que el rey, Robert, le ofrece ser la mano del rey. Y claro, en ese momento, si Ned Stark elige aceptar y a ir con su amigo al sur, a vivir la vida de mano del rey, tiene que renunciar a su hogar, tiene que renunciar a su querida Invernalia, tiene que renunciar a estar con algunos de sus hijos. Entonces, podemos ver ahí claramente cómo tiene esas dudas en el inicio de la serie y cómo lo discute incluso con su amigo que le trata de convencer. Entonces, yo creo que ahí se ve muy claramente que si elige ir con su amigo, renuncia en parte a su tierra, y si elige su tierra, está renunciando a la petición de su amigo. Claro, lo que ocurre es que Ned Stark, que vive en una zona del norte, vive en Invernalia, es requerido por el rey Robert, que es el rey del continente de Poniente al principio de la serie, y le dice que si le viene a ayudar, como por decirlo así, como su mano derecha. En la serie se llama la mano del rey, que es el consejero fundamental del rey. Eso es. Entonces lo que ocurre es que Ned Stark, ante esa duda, se le presenta precisamente el caso en que la economía le podría ayudar. Es decir, si Ned Stark hubiera dado clase de economía, pues podría tomar esa decisión, yo creo, con unos mejores fundamentos. Lo que ocurre es que si decide irse con el rey Robert, va a renunciar a muchas alternativas. Yo diría que la alternativa fundamental a la que va a renunciar es a una vida familiar tranquila en el norte.
Entonces se lo juega mucho, pero también es verdad que es su amigo, alguien con el que compartió anteriormente una rebelión contra el rey antiguo, es alguien que está necesitado en ese momento. Además, el equilibrio de poder de Westeros puede tener problemas si el rey Robert no tiene un buen consejero, entonces es una decisión difícil. La economía lo que ayuda sobre todo es a que, en este caso, Ned Stark se haga la pregunta adecuada. Es decir, el asunto no es si Ned Stark va a estar mejor de consejero del rey que sin ser consejero del rey. El asunto es si ser consejero del rey es mejor que todas las alternativas que el señor Stark tiene. Es decir, no es una situación de estoy mejor después que antes, sino es de comparar el ser consejero del rey con, por ejemplo, quedarte en Invernalia. Pero claro, si él se queda en Invernalia, también tendría que considerar ese perjuicio que el rey tendría por no tenerla de consejero. Es decir, es una decisión difícil, pero la economía, teniendo en cuenta el concepto del coste de oportunidad, le puede ayudar a decidir. Efectivamente, le permite ver no únicamente lo que se ve a simple vista, que eso es capaz de verlo cualquier persona, economista o no, pero yo creo que el valor añadido que tiene aquí la economía es que permite ver lo que no se ve a simple vista. Pensar en esa que decías de esas alternativas, más en específico en esa mejor de las alternativas, que sería el coste de oportunidad, que creo que es un concepto que aquí podemos ver evidentemente. Has dicho la clave. Los economistas hablan mucho de lo visible y lo invisible. Lo hacen desde un francés, un economista francés, que se llamaba Bastiat, efectivamente, que hablaba mucho de lo visible y lo invisible. La economía te dice que cuando tomas una decisión tienes que tener siempre en cuenta esas alternativas a las que renuncias. Y no solo tienes que tener en cuenta esos objetivos, te hace estar mejor que sin tomar la decisión. Entonces, yo suelo poner el ejemplo, a la hora del tema este del coste de oportunidad, de que se dice mucho que Franco será lo que fuera, pero que España estaba mejor en el año 78 que en el año 39 o 36, por decirlo así, ¿no? 36, que es cuando empieza la guerra. Bueno, ¿qué ocurre? O 75, que es cuando muere Franco. Pues el asunto es que ese argumento de que España estaba mejor en el 75 que en el 36, para de alguna manera defender el régimen de Franco, es absurdo. ¿Por qué? Porque el asunto no es si estás mejor en el 75 que en el 36. La pregunta clave que te diría todo economista es ¿cuál es el coste de oportunidad de haber tenido a Franco? Es decir, si en vez de Franco hubiera habido otro gobernante alternativo, por ejemplo, un gobernante democrático, ¿cómo habría estado España en el 75? Y la respuesta, según todos los historiadores económicos, es que hubiera estado sensiblemente mejor de lo que estuvo. Entonces, ahí está el asunto. Los economistas te dicen, no tienes que comparar la situación inicial y final, lo que tienes que comparar es una decisión con su mejor alternativa. Es decir, no tienes que comparar una situación sin tener el AVE con otra situación con tener el AVE, llegando a una ciudad. Tienes que comparar una situación de hacer el AVE con el uso de los fondos que costaría el AVE introducidos en otra cosa que fuera una alternativa del AVE. Entonces, bueno, este tema en Juego de Tronos se ve muy bien y yo creo que el ejemplo de Ned Stark es el mejor a la hora de verlo, esa decisión que tiene que tomar si irse al sur o no. Y es un ejemplo muy claro de cómo se podría también plantear a los alumnos. Sí, y de quien lo aprende por las malas, que es Daenerys. Daenerys es, bueno, pues es un personaje fundamental, que es pues la hija de este rey depuesto que comentaba antes Ramiro, y por tanto es una candidata al trono exiliada, pero que ya tiene vistas y deseos de volver a acceder a ese trono. Lo que pasa es que se encuentra en otro continente. En este otro continente, pues empieza a ganar poder, empieza a ganar ejércitos y, bueno, se caracteriza por ser una libertadora, por estar en contra de la esclavitud. Y lo que se da cuenta de Daenerys, en este caso, como decimos, por las malas, es que el hecho de que ella vaya avanzando en sus objetivos le impide alcanzar otros objetivos secundarios que le gustaría tener también. Es decir, ella va liberando algunas ciudades, pero a medida que ella sigue avanzando en su camino a Poniente, se va dando cuenta de que todos estos avances que ha ido logrando se van deshaciendo. Es decir, la esclavitud vuelve a esas ciudades. Por tanto, toma la decisión, en el caso de la ciudad de Meereen, de quedarse en esa ciudad para hacer que este cambio sea permanente. Pero ¿qué ocurre? Que esta acción de quedarse en Meereen le impide ir a donde ella realmente quiere ir, que es a Poniente. Y podemos ver esa dualidad
en sus conversaciones, en sus dudas y en su comportamiento durante las últimas temporadas, que sería la temporada 5, 6, y de hecho en los libros a día de hoy es una cosa que no ha sido resuelta todavía. Sí, es otro de los casos. Es muy interesante que, claro, las grandes decisiones en que podemos ver el coste de oportunidad serán siempre en los personajes principales de las novelas y de la serie. Entonces, Daenerys, en este caso, tiene también dilemas continuos bastante importantes y al final se convierte en que puedes poner más ejemplos porque al final Daenerys toma más decisiones que Ned Stark a lo largo del libro y puedes ver la progresión de esas decisiones. Entonces, eso yo creo que le da una mayor riqueza al analizar a Daenerys dentro de sus distintos pasos, porque ella tiene un objetivo. Al final, ella sí que tiene un objetivo final, que es ser la reina de Poniente. Ned Stark no tiene como objetivo ser la reina del rey de Poniente. Al final, Ned Stark, su objetivo es más familiar. Entonces, claro, es más interesante ver una serie de decisiones teniendo en cuenta el coste de oportunidad que hipotéticamente deberían desembocar en convertirse en reina, con todos los costes asociados que tiene anteriormente y todos los dilemas que se le van surgiendo al ir conquistando las distintas ciudades, como nos está contando Óscar. Entonces, sí que me parece un ejemplo más rico en el sentido de que se puede, sobre todo, establecer una graduación de las decisiones. Es decir, lo que hizo en la primera etapa, lo que hizo en la segunda etapa, lo que hizo en la tercera, hasta llegar pues, a ser reina de Poniente. Entonces, me parece que sí, que el coste de oportunidad, si se quiere meter como ejemplo Juego de Tronos del coste de oportunidad, lo más interesante sería usar un personaje principal y podríamos usar el claro dilema de Ned Stark o lo otro que sugerimos es el dilema por etapas de Daenerys. Eso es. Y bueno, vamos ahora a ver otro concepto económico muy interesante, que es el de los bienes públicos. El de los bienes públicos, bueno, pues la definición de economía son todos aquellos bienes que cumplen dos características, que es que son no rivales y no excluibles. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues un bien rival es aquel que por el cual, si tú disfrutas de él, estás impidiendo a otra persona disfrutar del mismo. Y un bien excluible es aquel del cual tú puedes privar del consumo a otra persona. Por tanto, un bien no rival es aquel que por el hecho de consumirlo tú no impides a un tercero que lo consuma, y un bien no excluible del cual tú no puedes privar a alguien de consumirlo. En este caso, los bienes públicos son un objeto de estudio en la economía, ya que generan en muchas ocasiones una serie de problemas, ya que, por poner un ejemplo, pues podemos ver, por ejemplo, las ondas de radio o el clásico ejemplo de un faro. ¿Qué ocurre cuando ponemos un faro? Pues que no podemos impedir a la gente que lo vea en mitad de la noche, no podemos quitarle la visión a los marineros, ni tampoco pues, por el hecho de que alguien vea el faro impide a otro verlo. Y eso, bueno, pues en la economía ha generado fundamentalmente un problema, que es el problema del free rider o del polizón, que es que si una persona no puedes impedirle disfrutarlo y no tiene por qué pagarlo, puede decir, oye, que pague el resto del faro y yo lo voy a usar igual. Y esto, bueno, pues da lugar a posibles soluciones, a mucho avance en la literatura económica, y creo que se puede hacer un paralelismo claro con el caso de Juego de Tronos de los caminantes blancos que ahora desarrollaremos. Sí, efectivamente, el concepto de bienes públicos es un concepto además que es transversal a todas las economías que se conocen y es básicamente un concepto de que el que no se puede excluir al que no paga por el bien. Es decir, esas dos características de las que ha hablado Óscar se traducen en que al final, como tú no puedes excluir al que no paga por el bien y puede disfrutar de ello sin que tú le puedas excluir, porque de ese bien pueden disfrutar todos, pues como un faro, que es el mejor ejemplo, yo creo, para a la hora de ponerlo, pues es verdad que está presente en muchísimos contextos. ¿Dónde está presente en Juego de Tronos? Pues vamos a poner el ejemplo, ya digo, o ya decía Óscar, de los caminantes blancos. Los caminantes blancos son una amenaza, son unos seres sobrenaturales que lo que quieren son una especie básicamente de caníbales, es decir, lo que hacen es convertir en zombies a todo aquel que se comen y que van a destruir de alguna manera la civilización y es una amenaza que viene del norte. Entonces, ante una amenaza que viene del norte y es una amenaza unida, porque todos los caminantes blancos van a una y su objetivo es destruir la civilización, hay una serie de reinos desunidos del sur que tienen que ponerse de acuerdo entre sí
para intentar enfrentarse a esos caminantes blancos. ¿Qué Claro. ocurre? Sí, en este caso, el bien público no son los caminantes blancos per se, sino la defensa frente a estos caminantes blancos, la Efectivamente. seguridad. Claro, la defensa nacional, de hecho, es uno de los ejemplos que se pone como bien público aparte de la serie. Y en este caso, el asunto es, una vez que nos planteamos cómo defendernos de esos caminantes blancos, nos tendremos que poner de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo sé que sin contribuir nada, si tú detienes a los caminantes blancos, yo me voy a beneficiar porque ya no me atacan a mí, y todos sabemos eso, pues al final puede ocurrir que el uno por el otro, en el refrán castellano, la casa sin barrer. Es decir, lo que puede ocurrir es que no destinemos los recursos suficientes para la defensa contra los caminantes blancos, porque esperemos que el otro lo haga, y al final lo que ocurra sea que arrasen todo Poniente. Queda plasmado en una conversación que tienen Jaime y Cersei, por el cual Jaime está dando por hecho que van a ir todos a defender ese peligro que son los caminantes blancos, y Cersei le muestra su negativa, como diciendo, oye, que sí, que ya me han demostrado que son ciertos, me han traído un caminante blanco aquí a Desembarco del Rey, pero no por ello mis incentivos son ir allí a frenarlo, ya que si voy a frenarlo con ellos, ella sigue teniendo un ejército mayor al mío. Por tanto, en este caso, la que es el polizón, o al menos intenta serlo, es Cersei frente a este problema. Sí, es importante dejar claro que es una elección racional por parte de Cersei. En un momento en que el resto de casas están en su contra, o muchas del resto de casas están en su contra, ella tiene claro, y además ella está más lejana al ataque de los caminantes blancos que otras casas. Los caminantes blancos no la van a atacar a ella la primera, a su reino el primero. Pues lo que ocurre es que puede decir, vale, pues defendeos vosotros. Defendeos vosotros, y lo que va a ocurrir es que si ganáis a los caminantes blancos, a mí me beneficia porque a mí los caminantes blancos no me van a atacar y encima os vais a debilitar, y yo ya me enfrentaré a vuestras fuerzas debilitadas y además me he librado de los caminantes blancos. Y además, como parece que estáis muy ansiosos por defenderos de los caminantes blancos, pues mejor que mejor. Juego con vuestra ansiedad, defendeos vosotros. Y bueno, también hace un uso de la mentira en este caso. Todo esto es de la serie, no es de los libros, porque en los libros no está totalmente desarrollado todavía, pero en la serie hace un uso de la mentira, prometiendo que sí que va a mandar ayuda y luego no haciéndolo, aunque esa mentira es previsiblemente, podría ser detectada previsiblemente por el resto de casas, porque los incentivos de Cersei son clarísimos. Entonces, una cosa que dicen siempre los economistas, tú miras siempre los incentivos. Entonces, si tú tienes a una reina que lo que ocurre es que, lo primero, está bastante lejos del ataque inicial de los caminantes blancos. Lo segundo, sabe que hay otra serie de casas que son enemigas suyas, que tienen mucho incentivo a defenderse de los caminantes. Y lo tercero, sabe que se puede aprovechar de esa defensa que hagan los otros sin poner ella recursos materiales ni humanos. Pues lo que ocurre es que es bastante evidente que puede ser una decisión racional no hacerlo. Entonces, habría que desarrollar algún tipo de mecanismo, que es lo que la teoría económica nos dice, para que se dé ese bien público de defensa nacional. Algún tipo de impuesto al que se pudiera obligar a cada uno de los reinos, o algún tipo de concierto entre todos en que se determinen unas penalizaciones para aquel que no contribuya, para evitar esta situación. Me parece uno de los mejores ejemplos que tenemos. Sí, y aquí, sobre qué se puede hacer, cabe verlo desde varias perspectivas. Si lo miramos desde una perspectiva individual de la gente contraria, en este caso de Daenerys y los que sí quieren defender a los caminantes blancos, pues lo primero que podrían hacer, si conociesen estos conceptos económicos, por ejemplo, lo que hablaremos luego, la teoría de juegos, pues es saber leer la jugada y saber leer que Cersei tiene todos los incentivos a mentirte y no ir. Pero a mí lo que me llama la atención es qué se puede hacer desde un punto de vista global, ¿no? Desde esto que pensamos tantas veces en economía, de un dictador benevolente que quisiese maximizar el bienestar de Westeros. Y lo cierto es que aquí yo no tengo las respuestas, porque... Yo sí tengo una respuesta, lo que pasa que igual no gusta. Bueno, pues soy todo oídos. La respuesta es establecer a un único gobernante en todo claro. Westeros, y que hubiera, si previamente hubiera acabado la guerra y fuera la reina, por decirlo así, el derecho de propiedad de todo el continente estaría claro y tendría mucho incentivo a defender algo que solo es suyo, entre comillas. Bueno, obviamente con sus casas aliadas, pero en una situación en que hay una oligarquía que, como es Westeros, en que domina,
Esa sería la solución, porque en este caso, lo mismo que decía antes, que a la hora del crecimiento tecnológico puede ser una buena idea tener a varios reinos compitiendo entre sí. Eso es. En este caso, tener un único reino con un gobernante indisputado, o sea, alguien que realmente gobierna y nadie le disputa el puesto, podría ser una solución al problema en el sentido de que él tendría incentivos a poner todos los medios para evitar perder su posición y no tiene una alternativa, porque en este caso Cersei lo que pasa es que tiene una alternativa de defensa muy beneficiosa, que es que le defiendan los otros. Claro. A ver, mira, no llevamos ni una hora y ya hemos visto un argumento muy potente en defensa de la descentralización y un argumento muy potente en favor de la centralización. Y es también, a mí me gusta mucho ver esta dualidad de que la economía no suele ser blanco-negro y lo que suele haber es alternativas con sus pros y contras. Sin embargo, yo te decía que no lo veía nada claro, porque claro, que haya un único gobernante, aparte de todos los peligros y dilemas que eso puede generar, en este momento en concreto es imposible, ya que nos encontramos con una situación efectivamente de guerra, podríamos decir de guerra civil o de guerra entre distintas casas, que lo que hace es imposibilita que haya un único gobernante, porque realmente lo que quieren ambos es que haya un único gobernante, pero ser él, en este caso ella misma. Sí, bueno, hay situaciones de este estilo en que hay guerras entre distintas casas que se han solucionado teniendo una casa externa en que apoyarse para esta solución. Te voy a contar una cosa del libro de Padrino, que desgraciadamente no salió en las películas, que es una solución al diálogo entre familias mafiosas en guerra. En las películas no salió, y sí está en la novela, una familia que creo que son los Bocciccio o algo así. Hay una familia que su único cometido como familia no es llevar el tema de las drogas, ni es una familia que tenga intereses económicos, sino que es hacer como casa neutral en casos de negociación. Entonces, lo que hacen es, esta familia, cuando dos familias rivales van a negociar, coge a alguien importante de las dos familias y los tiene retenidos hasta que no acaban esas negociaciones. Entonces, lo que ocurre es, si alguien se salta los acuerdos de esas negociaciones, esta familia dedica todos sus recursos a matar a esa persona que tienen retenida. O bueno, si la tienen retenida, la matan directamente, y si ya han llegado al acuerdo y la han dejado libre, la persiguen hasta que la matan. Es decir, lo que hace es, coge a alguien, a un miembro de la familia Corleone, coge a un miembro de una familia rival de los Corleone mientras están negociando. Entonces, si en esa negociación, por ejemplo, pasara algo imprevisto, lo que harían es liquidarían al miembro de la familia que ha incumplido el acuerdo durante la negociación. Y si, por ejemplo, ya los han dejado libres, lo que hacen es, como incumplan el acuerdo, se comprometen a perseguirles hasta la muerte, y todo su prestigio como familia, aquí está la clave, está precisamente en que irán a muerte contra todo aquel que incumpla los acuerdos. Entonces, la existencia de una casa neutral, en este caso en Poniente, sería un arreglo institucional en que podría solucionar el tema, yo creo, de los caminantes blancos, haciendo que cada uno de las casas de Poniente tuvieran un coste por no acordarlo, ¿sabes? Sí. Por no seguir el acuerdo. A ver, habéis dicho muchas cosas que se pueden lanzar con muchísimos conceptos económicos, pero, a ver, primero que sería la reputación, que creo que lo hablaremos más tarde. Sí. Creo que una alternativa fallida que hay en la serie y en los libros sería la Guardia de la Noche, que es algo así como imparcial, al que deben aportar en principio todos. Sin embargo, al final, como decíamos antes, entre unos y por otros, la casa al final sin barrer y al final acaba sin medios, sin reclutas. Sí, lo que ocurre sobre la Guardia de la Noche es que se ha olvidado de su función. Esto es interesante. Es decir, la última vez que atacaron los caminantes blancos fue hace tantos años, que la verdadera función de la Guardia de la Noche, que era defender a Poniente de los caminantes blancos, se ha olvidado. Y ahora la Guardia de la Noche sí que es usada como una institución para llegar a acuerdos realmente entre reinos enfrentados, porque lo que se hace es, básicamente, si alguien ha hecho algún agravio, que pague a cambio a alguien de su familia que lo mande a la Guardia de la Noche, por entenderlo así, y luego también como una salida para los hijos bastardos, pero realmente se ha olvidado de su verdadera función. Entonces, ni todos aportan lo que tienen que aportar, ni está muy clara al principio para la Guardia de la Noche su verdadera función, porque al final los tienen como defensores frente a los inmigrantes del más allá del muro, es decir, del norte,
No tienen que defender contra las personas que vienen de más allá del muro. Su función original es defender contra precisamente los caminantes blancos, que no son personas, son, por decirlo así, zombies. Bien, pues otro tema importante que vamos a tratar aquí es el de las preferencias reveladas. Y es que en economía solemos decir que mientras que hablar es fácil, no tenemos que tratar a la gente, no tenemos que ver lo que la gente dice, sino cómo se comportan. Y al final estas preferencias no es lo mismo una preferencia manifestada, como puede alguien decir que mañana se va a levantar a las 7 de la mañana y que va a hacer mucho ejercicio y a comer mucha verdura, a lo que finalmente alguien hace, que son cómo esas preferencias se revelan. Y yo creo que todo eso se puede ver en un personaje muy particular, que tiene una labor muy humilde, pero que yo creo que Ramiro nos puede hablar muy bien de él. Sí, bueno, es uno de mis personajes favoritos, sin ninguna duda, de Juego de Tronos, que es Syrio Forel. Syrio Forel es dentro de los libros y de las películas, es el primer espada de la ciudad libre de Bravos. La ciudad libre de Bravos no está dentro del continente de Poniente, está fuera de, por decirlo así, el escenario principal de los reinos enfrentados. Y lo que pasa es que en esa ciudad pues tienen a una especie de jefe de armas, por decirlo así, que sería el primer espada, el First Sword, iba a decir, el primer espada de Bravos. Y entonces Syrio Forel es contratado por un personaje contratado por Ned Stark para que dé clases de esgrima a su hija, en este caso Arya Stark, que es uno de los personajes principales. Y es muy peculiar, es uno de mis favoritos porque siendo docente, yo creo que a toda persona que sea docente, el personaje de un profesor tan peculiar le gusta. Y lo que ocurre es que tiene una manera muy particular de enseñar. Entonces, cuando está enseñando a Arya, lo que ocurre es que la intenta enseñar a que no confíe en sus ojos, a que confíe más bien en las posiciones del cuerpo y en las acciones de la persona que tiene delante. Es decir, primero, mientras la está enseñando, le va cantando, le va diciendo hacia dónde va a dirigir la espada, hacia dónde va a golpear. Si va hacia la izquierda, le dice izquierda. Si va hacia la derecha, le dice derecha. Pero en determinado momento la empieza a engañar. Sí, si te parece bien, lo tengo justo aquí delante y lo puedo leer. Arriba, ordenó Syrio Forel, con un golpe de tajo a la cabeza. Las espadas de madera chocaron con fuerza cuando Arya lo paró. ¡Izquierda!, gritó el hombre, y su arma silbó. La de la niña se movió como un dardo para detenerla, y el golpe hizo que al hombre le chocara los dientes. ¡Derecha!, siguió. Y luego abajo, izquierda, izquierda otra vez. Cada vez más deprisa, avanzando. Arya se retiraba, parando todos los golpes. «Estocada», avisó Syrio, y cuando atacó, Arya se apartó a un lado, desvió el arma y le lanzó un tajo al hombro. Casi lo tocó, casi. Estuvo tan cerca que esbozó una sonrisa. Un mechón de pelo empapado de sudor le cayó sobre los ojos. Se lo apartó a un lado con el dorso de la mano. «Izquierda», entonó Syrio. «Abajo». Su espada era un borrón y la sala resonaba con el sonido de las maderas al chocar. «Izquierda, izquierda, arriba, izquierda, derecha, izquierda, abajo, izquierda». La hoja de madera la alcanzó por encima del pecho derecho con un golpe repentino que resultó aún más doloroso porque le llegó del lado inesperado. «¡Ay!», gritó. Tendría un moretón nuevo antes de acostarse aquella noche, en algún punto en medio del mar. Un moretón es una lección, se dijo, y cada lección nos hace mejores. «Estás muerta», dijo Syrio dando un paso atrás. «Has hecho trampa», dijo Arya furiosa con una mueca. «Has dicho izquierda y has atacado por la derecha». «Exacto, y estás muerta, chica». Bueno, me parece una de las mejores lecciones sobre... bueno, hay un concepto inglés que se dice put your money where your mouth is, es decir, pon tu dinero donde pones tu boca, que es básicamente no te fíes nunca de nadie que diga algo y no ponga su dinero detrás. Esto es muy aplicable en bolsa, es decir, si tú alguien te dice que compres una acción, primero deberías comprobar si esa persona también está haciendo a la vez lo mismo que tú, o sea, lo mismo que está diciendo, porque si no, pues es cheap talk, que se suele decir, pues hablar fácil sin poner nada que te cueste detrás de esas palabras que estás diciendo. Entonces, me parece que el extracto es suficientemente representativo de cómo Syrio Forel le quiere enseñar a Arya que no se tiene, sobre todo en algo tan importante como defender tu vida, porque aquí no estamos hablando de una inversión de bolsa, aquí estamos hablando de que como te digan izquierda, golpeen derecha y sea un tajo, te ha matado. Entonces, este tipo de cosas en economía se tienen siempre mucho en cuenta. Es decir, nunca te fíes de alguien que diga algo sin respaldar eso que dice, o bien con dinero, o bien con una amenaza creíble, o bien con algo que sabes que
le supone un coste si no hace lo que dice, ¿vale? Es con un elemento que le suponga un coste si no hace lo que dice. Entonces, Sirio Forel yo creo que es el ejemplo perfecto, porque además al ser docente, pues en este caso yo creo que no solo es docente de esgrima, sino que podemos decir que algo de economía seguro que sabe, y seguramente no sepa economía por haberla estudiado, sino que sepa economía por la práctica diaria, que este es otro concepto que me gustaría hablar. Es decir, de economía no solo se aprende estudiando los conceptos, sino por la práctica diaria de la interacción con otras personas. Efectivamente, el caso de Sirio a mí también es un personaje que me gusta mucho. Es una pena que aparezca tan poco. Recomendamos a todos aquellos que no hayan leído el libro que lo lean porque es fantástico y creo que volveremos a hablar ahora de Sirio, pero es que el caso de la preferencia revelada, hay otro concepto que también se usa mucho en inglés que es el de skin in the game, que es que al final, que significa que pones tu propia piel, que te juegas el pellejo en lo que haces. Sí, poner la carne en el asador, sí. Efectivamente. Y es que cuando uno toma una decisión, esto yo lo digo muchas veces a los alumnos cuando les digo, ¿habéis jugado alguna vez al póker? Se lo digo a los alumnos estos mayores que ya están en grado superior y me dicen, sí. Y le digo, ¿y jugáis igual cuando apostáis con dinero real que cuando apostáis con dinero de mentira? Y aquí la respuesta suele ser negativa. Y es que al final cuando uno se está jugando el tipo, pues trata de sopesar mejor las opciones, ver las consecuencias de los errores. Y creo que es una de las cosas que la economía nos enseña y es una de las críticas que se puede hacer a día de hoy en muchos aspectos a cargos representativos. A muchos de problemas políticos se pueden explicar también por esto, porque es que en muchas ocasiones la gente que toma las decisiones y la gente que sufre las consecuencias de estas decisiones, o al menos las negativas, están separadas y esto genera unos problemas de incentivo enormes. Sí, efectivamente. Además, se acusa en concreto a los economistas de hacer muchas veces esto. Aquí es verdad que tenemos que entonar el mea culpa. Cuando escuchamos a un economista opinar sobre muchos de los aspectos de la realidad, se podría decir que muchos de ellos no tienen esta implicación que nos dice el skin in the game. Es decir, están opinando de cosas sobre, lo primero, no tienen una experiencia práctica sobre ellas, y lo segundo, lo están haciendo de una manera muy a la ligera sin que les cueste nada si esa opinión es totalmente errónea. Durante la crisis financiera, por ejemplo, se acusó mucho a grandes expertos de la crisis financiera de 2008, para situarnos, en que hubo un gran estallido del sistema financiero, una gran crisis relacionada con el sistema financiero. Lo que pasa es que se acusó mucho a grandes expertos de economía de haber hecho informes que apoyaban la solidez de las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas, ¿qué coste tuvieron real porque al final las empresas quebraran o las entidades financieras quebraran cuando ellos habían dicho hasta última hora que estaban en una situación sólida? La historia nos ha demostrado que muchos de ellos no tuvieron ningún coste. Siguen siendo muy considerados, siguen siendo gente que está en departamentos muy importantes de economía de universidades, siguen cobrando mucho dinero por consultoría. Entonces, Nicolás Taleb, que es un divulgador de economía y de matemáticas, y bueno, en general, un visionario, casi un filósofo, con muchos libros, que es el que inventó un poco el término de skin in the game, lo que dice es que no te tienes que fiar de gente que no se juega los cuartos cuando hace una predicción, ¿vale? Cuando digo los cuartos no solo me refiero al dinero, sino me refiero a cuando no se juega algo porque esa predicción vaya mal. Entonces, ya digo que me parece un tema en que tenemos que entonar los economistas el mea culpa, y aparte de que muchas veces este tipo de declaraciones por parte de los economistas no solo les afectan a ellos, que personalmente prácticamente no les afecta, sino que afectan a la credibilidad de la profesión, porque quita credibilidad al resto de economistas cuando ellos tienen un coste relativamente pequeño. Sí, desde aquí le mandamos un beso cariñoso a Taleb, que también nos tiene mucho cariño a los economistas él. Sí, nos odia, básicamente. Bien, pues si te parece podemos ligar, ya que hemos hablado de Sirio Forel, podemos ligar con otro concepto que es el de la selección, la señalización y la criba desde un punto de vista económico, y creo que también nos puede dar la clave Sirio. Si nos quieres comentar el pasaje. Sí, bueno, lo que ocurre es que Sirio Forel, cuando está dando clases a Arya Stark, le cuenta cómo le seleccionaron a él dentro de la ciudad cuando le seleccionaron para ser primer espada de la ciudad de Bravos. Entonces le cuenta que el jefe de la ciudad, el administrador de la ciudad, tenía un gato. Cuando le hicieron la entrevista, entre comillas, tenía un gato y siempre preguntaba a todos los candidatos
un gato que tenía la fama de ser un gato que venía de ser un gato excepcional, que venía de un sitio remoto y muy pintoresco. Y entonces le preguntó a Sirio Forel básicamente qué veía en ese gato que tenía delante. Entonces, claro, normalmente todos los candidatos que veían a ese gato, como les habían contado que era un gato excepcional y por otra parte no querían contrariar al rey o al gobernante, porque no era rey, de la ciudad de Bravos, pues siempre decían, no, pues veo un gato con unos bigotes excepcionales y con una agilidad espectacular y nunca he visto un gato igual. Y Sirio Forel básicamente le dijo, veo un gato como el que veo todos los días en la calle. Entonces, lo que hicieron fue básicamente contratar a Sirio. Por muchas razones, pero podemos intuir de alguna manera que lo hicieron porque se atrevió a decir de manera honesta al gobernante lo que veía delante y sobre todo no se hizo ninguna ilusión frente a las historias que antes contaban de ese gato. Entonces eso es un caso claro dentro que se puede relacionar mucho con las entrevistas de trabajo en que la empresa quiere seleccionar a un trabajador que sea adecuado y para ello diseña una serie de mecanismos de criba para separar a los trabajadores buenos de los malos. Y entonces, en este caso, podemos decir que el gobernante de la ciudad de Bravos estableció un criterio de criba que es averiguar si la persona que tenía delante era honesta con respecto al gato, con respecto a la visión del gato que tenía delante. Entonces, Sirio Forel fue contratado por ello y la teoría económica estudia mucho estos sistemas de criba y de señalización. Señalización significa intentar, por tu parte, mostrar de manera creíble que tienes una habilidad y criba significa, por otro lado, que es la empresa o el que te quiere seleccionar el que establece una serie de mecanismos para separar a los buenos de los malos. Bien, pues otro concepto interesante en el mundo económico es el tema de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Y bueno, ¿en qué consisten estos términos? Pues uno, ventaja absoluta se trata de cuando hay dos a comparar, pueden ser dos países, pueden ser dos trabajadores o dos empresas, cuando uno es capaz de hacer mejor absolutamente. Y sobre esto se ha teorizado y hablado mucho, habló sobre ello, por ejemplo, Adam Smith. Cuando uno tiene ventaja sobre otro, debe, efectivamente, si yo soy mejor y tengo ventaja absoluta en hacer trigo y tú eres mejor, por ejemplo, en hacer metal, pues cada uno debe hacer lo que es mejor. Pero ¿qué ocurre cuando alguien es mejor en todo? Entonces, en ese caso, no se debe comerciar. Es en ese caso cuando surgen las ventajas comparativas. Y aquí es un concepto súper interesante, pues porque además se puede ligar con el coste de oportunidad, que es que al final cada uno debe especializarse, debe hacer aquello en lo que más destaca. Aunque destaques y seas el mejor en todo, aunque Cristiano Ronaldo fuese el mejor panadero del mundo y el mejor futbolista del mundo, al final, ¿en qué es comparativamente hablando mejor? Pues por muy buen panadero que sea, yo creo que es mejor jugar de fútbol y por tanto deberá dejar el pan a otros y deberá dedicarse al fútbol por él mismo. Y esto se ve en la serie con dos personas. Podemos ver dos personas que están bastante especializadas, como serían Gregor Clegane o como pudo ser en el pasado Robert Baratheon. Y bueno, si nos quieres contar sobre Gregor. Sí, bueno, Gregor Clegane es uno de los mejores, casi te voy a decir de todos que es de los mejores personajes de la serie porque hay tantos buenos. Entonces, bueno, Gregor Clegane es un gigante con una fuerza, es una persona, pero es gigante y tiene una fuerza desmesurada y luego además es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Entonces, solo con esas tres características que estoy diciendo, ya podéis suponer que lo que ocurre es que le tienen de matón y además de persona especializada en las luchas, en los combates individuales contra otras casas. Estamos hablando de un tío que si le dices que mate a la hija del heredero de una casa importante, lo va a hacer sin pestañear. Y no solo va a matar a la hija, sino que va a cumplir al pie de la letra todo lo que le digas, siempre que luego le remuneres en consecuencia, y que además tiene la fuerza y, por qué no decirlo, también la habilidad para hacerlo. Entonces, estamos hablando de un trabajador completamente especializado y de que las muchas cosas buenas que puede hacer le tienen para dos cosas fundamentales, que es para cumplir los encargos más sucios y, por otro lado, para luchar en combate singular cuando hay lo que se llama juicio por combate, que es una lucha individual con otro para determinar el resultado de un juicio. Entonces, le tienen especializado en ello. Antes que he hablado del Padrino, si alguno lo ha visto o ha leído las novelas, estamos hablando de Luca Brasi. Es el ejemplo tal cual, es un matón especializado
cuya ventaja, dentro de todas las cosas que puede hacer bien, porque estamos hablando de alguien que puede ser, por ejemplo, también una tropa bastante buena de primera línea. Pero ¿qué ocurre? ¿Tú le pondrías de tropa de primera línea? Pues yo no le pondría de tropa de primera línea. ¿Por qué? Porque aunque es bueno, puede encontrar a alguien que se ponga también de carne de cañón y no gastamos o no hacemos que maten a este señor, que realmente me puede servir mucho en combate singular y me puede servir para hacer trabajos que otro tendría escrúpulos en hacer, como por ejemplo matar niños. Obviamente estamos hablando todo el tiempo en un contexto de economía de Juego de Tronos, ¿vale? Aunque yo creo que ya voy desvelando mi lado Lannister a lo largo de todo el podcast. Efectivamente, es que Pero Gregor Clegane es un trabajador maravilloso con lo suyo, o sea, fuera de juicios morales. Y como es el fuera de serie en lo suyo, pues evidentemente está a sueldo de uno, si no el mejor de toda la serie, del cual hablaremos a continuación. Pero antes de pasar a ello, yo quiero comentar también el papel de Robert Baratheon como un trabajador muy similar, muy parecido, pero que sin embargo ha sufrido este envejecimiento, este cambio tecnológico que le ha dejado fuera. En este caso no es un cambio tecnológico, sino que es que su propio cuerpo y sus funciones han perdido valor. Robert Baratheon, que es el rey, nos le presentan en la serie como un señor ya de mediana edad, con sobrepeso, que se dedica a las mujeres y a la bebida y a la caza. Pero Robert Baratheon, de lo que se trata es del mejor guerrero de la pasada guerra, que fue capaz de derrotar a un personaje tan importante como Rhaegar Targaryen. Y en este caso podemos ver cómo este camino que sigue el rey no le llena, le produce una infelicidad enorme, y es también una de las motivaciones por las cuales luego pues, el rey no va como va, porque al final lo que tenemos en este caso es a un trabajador especializado dedicándose a una cosa para la cual no es apto. Y eso pues, luego genera unas problemáticas muy interesantes. Y también como comentario, simplemente lo de Gregor Clegane no simplemente es un gran soldado y es útil para lo que comentaba, sino también, ligándolo con lo anterior, tiene una señalización clara, y es que al final tenerle de tu lado pues es una señal, una garantía que hace temer a tus enemigos. Sí, claramente es una amenaza creíble. Estamos hablando de que este señor sí que tiene skin in the game, sí que tiene, todo el mundo sabe y que tiene experiencia matando. Entonces, si sabes que está detrás tuyo, o sea, que te van a poner enfrente a Gregor Clegane, te piensas dos veces hacer una cosa u otra. De hecho, varias veces a lo largo de los libros, las casas rivales comentan, cuidado, porque los Lannister tienen a Gregor Clegane. Y luego es que, claro, en este tema de la falta de escrúpulos, tú no puedes decir de boquilla, retomamos un poco uno de los temas anteriores, tú no puedes decir de boquilla, yo es que soy el más intrépido. Aquí el asunto es, todo el mundo sabe que este señor ha matado a niños, que este señor ha violado, que este señor es un asesino despiadado y se ha visto en la plaza pública que lo es. Entonces, cuando a la siguiente te dice te voy a cortar la cabeza, y le has visto cortar la cabeza a un caballo anteriormente, pues no dices, no dudas ni un momento que lo que está diciendo es cierto. Entonces, Gregor Clegane es, aparte de un trabajador especializado en algo muy particular, es una amenaza creíble para el resto de casas que todo el mundo quisiera tener de su lado, que es lo mismo que pasa en El Padrino con Luca Brasi. No me extrañaría que George Martin, que vive de muchas fuentes, haya bebido de la fuente de Luca Brasi a la hora de desarrollar el personaje de Gregor Clegane. Otro punto interesante es la teoría de juegos, que si quieres definirnos brevemente de qué trata la teoría de juegos, Ramiro. Sí, bueno, la teoría de juegos es el análisis de las interacciones entre individuos en que el resultado que se obtiene de esa interacción depende de las acciones de uno y de las acciones de otro. Podemos definir un juego, estoy hablando todo el tiempo de manera teórica, pero podemos definir un juego como una situación en que varias personas interactúan y el resultado final de esa interacción depende de lo que hayan hecho los jugadores. ¿Vale? Obviamente, podemos tener desde los ejemplos más obvios, como por ejemplo el ajedrez, en que el resultado final de la partida depende de los movimientos de las blancas y de las respuestas de las negras. Y luego podemos tener también ejemplos de la vida real, como que el resultado final de unas elecciones depende de la estrategia en campaña, lo digo porque estamos ahora mismo precisamente en periodo electoral, depende de la estrategia de campaña tanto de un partido como de otro y de la interacción entre ellos, ¿vale?
una definición un poco más técnica, la teoría de juegos es el análisis estratégico de las situaciones de interdependencia, ¿vale? O el análisis de las situaciones de interdependencia estratégica también se podría decir, ¿vale? Es decir, análisis de situaciones en que el resultado final depende de lo que yo haga y también depende de lo que hagan el resto de los individuos. Entonces, es un campo muy fértil, relativamente reciente, el gran desarrollo se ha dado en el siglo XX, y entonces hay un montón de subcampos o de aspectos que se pueden... además, resulta normalmente muy interesante a todos los alumnos que le cuentas, tanto por el nombre, porque el propio nombre de teoría de juegos incita a que te metas en ello, como por su contenido, resulta muy interesante para los alumnos. Entonces vamos a comentar algunos ejemplos dentro de Juego de Tronos en que se puede aplicar esta teoría de juegos y vamos a dar nuestras ideas al respecto. Entonces, bueno, si quieres empezar a contarnos un poquillo. Sí, pues mira, fuera de guión estaba pensando en que dentro de la teoría de juegos un concepto fundamental, si no el más importante, es el de equilibrio de Nash. Es una situación en la que los agentes que decíamos que actúan de manera interdependiente entre ellos no tienen incentivos a desviarse. Es un escenario en el cual todos actúan de una manera de la cual nadie tiene ese incentivo, nadie tiene por qué, no va a salir beneficiado de cambiar esa situación. Y creo que cuando empieza y comienza la serie o los libros, es una situación de equilibrio de Nash de libro, en el que las casas tienen sus rencillas, sus odios, pero nadie va a iniciar una guerra contra nadie porque sería muy costoso y no tienen esos incentivos, por tanto, a desviarse de esa situación. Y es ese equilibrio el que se rompe con los actores, de los que podríamos destacar a Peter Baylis, que luego hablaremos de él, pero es una situación en la que podemos ver la teoría de juegos en estado puro, donde miles y miles de kilómetros al final se deciden en lo que sucede en algunos salones y sobre todo en una mesa de negociaciones que sería la mesa de gobierno de desembarco del rey. Claro, es que precisamente uno de los ejemplos que podríamos citar de aplicación de la teoría de juegos para el análisis es el equilibrio de las casas. Es decir, dentro de Juego de Tronos, el resultado que se obtenga respecto a quién es el rey o a qué casas prevalecen depende de las acciones de todas, de las alianzas. Entonces es un campo muy fértil para la siembra de la teoría de juegos. Ahí la teoría de juegos puede analizar las decisiones muy bien y, como tú dices, podríamos hablar de un inicio en un relativo equilibrio. Aquí me va a salir un poco el tema de mi tesis. Yo creo que muchas veces uno de los grandes problemas en general de cómo se da clase de economía es que tendemos a confundir el modelo con la realidad. Entonces, en el caso de alguien que tenga experiencia en la disciplina no ocurre nada, pero es peligroso hablar, por ejemplo, de que el inicio de Juego de Tronos es una situación de equilibrio. Porque yo creo que estamos mezclando un poco, por decirlo así, la realidad de la novela con un concepto que no es de la realidad, que es de un modelo que es el de equilibrio. Y esto yo lo noto mucho en entrevistas a economistas. Les preguntan sobre el precio del petróleo y hablan del precio de equilibrio del mercado de petróleo. Están intentando analizar la realidad utilizando un modelo, porque el precio de equilibrio es un concepto del modelo, la realidad, el equilibrio no existe. Entonces hay que tener cuidado. No quiero decir que no se pueda hacer. De hecho, me parece razonable lo que estás diciendo. Me parece razonable hablar de un cierto equilibrio de las casas al principio y luego un cambio, que precisamente es la trama de la novela. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se habla con los alumnos, de que entiendan de que cuando tú les explicas un modelo de teoría de juegos, lo mismo que cuando les explicas un modelo de economía, ese modelo está intentando dar luz sobre una serie de mecanismos que puede ser interesante analizar, ¿vale? Como la respuesta de una casa a lo que haga la otra, pero no confundir y llevar la realidad a la camisa de fuerza del modelo. Sí, decir, esto es muy talebiano, de nuevo, porque es como explica él en El Cisne Negro, ¿no? Que explicamos muy bien a posteriori las situaciones con nuestros modelos, pero tendemos a confundir y pensar que este modelo va a explicar el futuro. Sí, hay que tener cuidado. Yo ahora mismo, que estoy mucho en ello, porque uno de mis puntos o de mis tesis que intento comprobar dentro de mi investigación para hacer la tesis doctoral es que se abusa del uso de modelos. O sea, y a la hora de explicar a los alumnos no se les distingue muy bien entre modelo y realidad, y al final ellos abusan del uso de modelos para interpretar la realidad hasta que confunden una con otra. Pues el asunto es que yo creo que hay que tener cuidado, y lo observo mucho en las entrevistas con economistas, que no se tiene y que hablan. Además, hay otro concepto. Cuando están hablando, yo lo estoy entendiendo porque yo conozco el modelo del que están hablando, pero una persona que sea externa
hay determinados conceptos de los que están hablando que obviamente se pierden porque no conocen el modelo del que están hablando. Entonces, bueno, sí, la teoría de juegos es muy útil para analizar este tipo de cosas, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de un modelo y que la realidad es siempre mucho más compleja y tiene todos esos condicionamientos, además que hemos hablado al principio de este podcast, tecnológicos, geográficos. Entonces, que un análisis en frío de esas decisiones tiene que tener en cuenta también esos condicionamientos, aunque a veces nos abstraigamos de ello en aras de la claridad, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquillo dentro de la teoría de juegos de ejemplos concretos, aparte de que hemos dicho del juego de las casas. Entonces, si me puedes comentar alguno, Óscar. Sí, está bastante ligado con lo anterior, con el tema de las amenazas creíbles, pero creo que lo podemos ver con el caso de Tywin Lannister, que es un personaje que creo que a ambos nos fascina. Y es que Tywin tiene una historia, y esto para aquellos que les guste Juego de Tronos, pues seguro que les gustará, que no se profundiza mucho en la serie, pero sin embargo, Tywin Lannister es un hombre respetado y temido y tiene un porqué. Y es que al final, el padre de Tywin Lannister, que era el anterior jefe de la casa Lannister, que es Tytos Lannister, se trataba de un hombre que no tenía credibilidad, del que todo el mundo abusaba, al que le pedían dinero y no se lo devolvían. Y eso marcó completamente la infancia de Tywin Lannister y al final Tywin quiere revertir esta situación. Entonces, mientras su padre vive, lo intenta, pero al no tener el mando le cuesta mucho, pero es cuando fallece su padre, cuando él da un golpe encima de la mesa y aquellas casas, fundamentalmente las dos casas que más le deben dinero, les dice, oye, esto se ha acabado, esto va a ser así a partir de ahora y si no, tendrá consecuencias. Y como decías antes, como su padre no había dejado claro que eran amenazas creíbles, no se lo toman en serio y tiene que prácticamente masacrar a dos casas para ello. Y es de esto de lo que luego deriva la canción tan famosa que ponen siempre en la serie, que es Las lluvias de Castamere, que podemos ver en cualquier escena donde los Lannister hacen un golpe de efecto o demuestran su poderío, en referencia a ese Tywin Lannister poderoso que supo hacer esa promesa creíble, cumplirla y luego pues, ganarse esa fama. Solo el personaje de Tywin Lannister yo creo que le vale a George Martin un puesto en el panteón de los mejores escritores de todos los tiempos. Y no, yo creo que no es fácil. De hecho, yo quiero reivindicar la figura de George Martin como un escritor más allá de lo que se considera como literatura popular, que yo no estoy de acuerdo en que sea inferior a otras literaturas, porque en su momento el Quijote fue también literatura popular. Entonces, yo creo que en concreto, el personaje de Tywin Lannister es uno de sus puntos más altos como desarrollo de personaje. Lo has comentado muy bien. El concepto de teoría de juegos que se relaciona con Tywin Lannister es la credibilidad de las amenazas en un contexto de situación de interdependencia entre las decisiones de los agentes. Es decir, en un contexto en que para llegar a un equilibrio entre las casas, cada una de ellas busca su interés y se ve a dónde se llega, tener una capacidad de hacer amenazas creíbles otorga mucha ventaja a tu casa. Y esta ventaja la consigue Tywin Lannister, pero no la consigue de palabra. Como tú muy bien dices y has situado muy bien, viene de, entre otras cosas, viene de una mentalidad implacable desarrollada porque se reían de su padre. Sí. Está muy bien caracterizado psicológicamente el personaje de Tywin. Lo que pasa es que vosotros os reíais de mi padre, ahora os vais a enterar. Es un poco casi la princesa prometida, pero en términos más serios. Es decir, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Aquí el asunto no es literalmente le mataste, pero vosotros os reíais de mi padre y no pagabais, ahora vais a ver lo que es pagar. Y además es que no voy a dejar ni cimientos de vuestras casas, que es de lo que trata la canción de las lluvias de Castamere, como no me paguéis y como hagáis el amago de no pagarme. Además, luego se asocia con la iconografía del león, que es un poco el símbolo de la casa de los Lannister. También es una casa muy rica. Y la canción es un ejemplo precioso de síntesis de esa amenaza creíble.
Es decir, The Lion still has clones. es una canción, eso es, el león todavía tiene garras. Entonces, lo que viene a decir es, esa canción que la conoce todo Poniente es, con Tywin no se juega. Además es que en este caso, ya digo que está muy bien tratado el origen de ese comportamiento y es muy potente. De hecho, en la Universidad Carlos III, en la asignatura de teoría de juegos, me consta que en los exámenes se han puesto ejemplos de Juego de Tronos con Tywin Lannister. Es decir, pequeñas decisiones o situaciones en que Tywin Lannister tiene que hacer una decisión y sus rivales tienen que hacer otra. Y me gustaría también relacionarlo dentro de la historia de los Lannister con un detalle que es precisamente lo siguiente que tenemos en el guión, que es que los Lannister se enfrentan durante el primer libro a los Stark y hacen una guerra. El líder del lado Lannister es Tywin, el líder del lado Stark es un joven, entre comillas, inexperto, que es Robb Stark. Y hay una frase bastante significativa, que es que Robb Stark gana todas las batallas, pero pierde la guerra. Es decir, empieza luchando y ganando un montón de batallas consecutivas, avanzando hasta que pone en peligro a los Lannister, pero al final el que se sale con la suya en esa primera guerra es Tywin Lannister. Entonces, y la frase esa de gana todas las batallas pero pierde la guerra se puede relacionar mucho con un concepto de teoría de juegos que es la diferencia entre táctica y estrategia. Es decir, los movimientos a corto plazo que tú realizas para intentar conseguir tus objetivos podríamos llamarlos táctica, y ese objetivo a largo plazo concretado en una serie de acciones para conseguir ese largo plazo sería la estrategia. Entonces, ¿qué ocurre? Seguramente Robb Stark es un buen táctico, es decir, en decisiones de batalla es relativamente bueno, pero no tiene el poder estratégico y la visión de largo plazo de un Tywin. Y todo tiene que ver también con la experiencia. Estamos hablando de un tío que se ha curtido en 1000 batallas y se ha demostrado ser el mejor. Entonces, bueno, no vamos a hacer un spoiler sobre cómo al final Tywin consigue la victoria sobre los Stark, pero desde luego está clarísimo que se puede modelizar prácticamente todo el desarrollo de la campaña dentro de la teoría de juegos con conceptos como visión a largo plazo frente a movimientos a corto plazo, amenazas creíbles y también formación de coaliciones. Entonces, bueno, Tywin Lannister, yo creo que si alguien quiere poner algún ejemplo de teoría de juegos es el no va más. He puesto antes el ejemplo del ajedrez, que es como muy socorrido respecto a la teoría de juegos. Y es verdad que en la historia del ajedrez, dentro de los campeones del mundo de ajedrez, este tema de la táctica y de la estrategia ha sido siempre muy tratado. Y hay jugadores que se les considera más tácticos y jugadores que se les considera más estrategas. Es decir, hay jugadores que basan su victoria dentro del tablero en movimientos a corto plazo, es decir, sorpresivos, que pillan al contrario fuera de sitio y gracias a ese movimiento descentran al otro e intentan ganar. Y jugadores que van posicionando sus piezas con más paciencia para poco a poco ir estrangulando al rival. Entonces, dentro del primer de los tácticos, hay uno que es Mikhail Tal, muy famoso, el mago de Riga le llamaban, que lo que basaba básicamente su forma de ganar era en un cálculo muy rápido a corto plazo sobre una situación determinada en que sacaba de sus casillas al otro e intentaba ganar así. Pero claro, cuando las partidas se alargaban más, tenía más dificultad porque en el largo plazo le podría venir un problema. Mientras que Petrosian es conocido un poco en ajedrez por ser alguien que posicionaba, era muy prudente, iba posicionando sus piezas a corto plazo y a largo plazo fomentaba la victoria en eso. Pero sí que quiero hacer una gran diferencia, pues se puede hacer un paralelismo claro con Tywin Lannister en el caso de Petrosian y con Robb Stark en el caso de Tal, el cortoplacismo y el largo plazo. Pero sí que quiero hacer una diferencia entre el ajedrez y la realidad. Un jugador de ajedrez sabe que va a estar ahí desde el inicio hasta el final de la partida. Mientras que un político o un gobernante dentro de la sociedad no sabe si va a continuar dentro de 20 años o más cerca, no sabe si va a continuar dentro de 4 años. En el caso de un gobernante democrático. Y en Juego de Tronos, esta gente no sabe cuándo va a sobrevivir. Entonces están luchando todo el tiempo por la supervivencia y al estar luchando todo el tiempo por la supervivencia, no solo tiene que contar el largo plazo, porque como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Si no tienes una cierta habilidad táctica, tampoco vas a conseguir llegar a ese largo plazo. Entonces,
Tywin Lannister no quiero que se vaya la gente con la visión de que simplemente es alguien que esperaba hasta dar el golpe final tras las victorias consecutivas de Robb, sino que también fue un táctico brillante y yo creo que es el mejor ejemplo de la serie. Sí, sí, completamente. Además, el caso de la táctica de Tywin Lannister se puede ver también en la rebelión de Robert, cuando se mantiene paciente en una guerra entre casas hasta que al final aparece en escena, por poner un poco de contexto, en la guerra que pone como rey a Robert Baratheon, nos encontramos un panorama en el cual unas casas se sublevan contra el anterior rey, dinastía Targaryen y el padre de Daenerys, y todo el mundo se plantea en Poniente qué va a hacer Tywin Lannister. Pues ya es una persona destacable, ya es una persona relevante a la que todo el mundo tiene muy en cuenta. Y al final lo que Tywin Lannister hace es un movimiento táctico magistral, que es aparecer cuando el partido está prácticamente perdido por parte del Rey Loco como una supuesta mano amiga, y lo que hace realmente es tomar la ciudad con las murallas abiertas, demostrando que no solo es un maestro estratégico, sino también táctico. Y luego, una cosa que me parece muy interesante de Tywin Lannister es que, aunque tiene un matón como es Gregor Clegane, Tywin Lannister es una persona pragmática que busca una cosa que en teoría de juegos se llama una estrategia dominante. Es decir, busca durante muchos momentos de la serie una estrategia que sea la mejor, sea cual sea la circunstancia. Es decir, que bajo todas las circunstancias sea mejor que cualquier otra cosa. Y esa estrategia, aunque no tiene escrúpulos, tampoco tiene crueldad. Es decir, intenta no obsesionarse y ser un decisor racional y no meterse en subjetividades. Por ejemplo, Tywin Lannister no quiere matar a Ned Stark. No quiere... ¿Por qué? No porque no sea su mayor enemigo, Ned Stark es su mayor enemigo, pero el asunto es que, teniendo una visión racional, lo mejor no es matarle, lo mejor es mandarle a la guardia de la noche y seguir manteniendo un cierto equilibrio entre casas, porque si mata al líder de otra casa puede generar una reacción como la que genera de Robb Stark, de rabia. Y él conoce perfectamente además lo que es una reacción de rabia, porque él la ha tenido cuando su padre se reían de él. Entonces, llega a ser un agente muy racional, aunque empieza con un origen visceral, llega a convertirse, yo creo, en un agente ciertamente racional. Y una vez, y de hecho es curioso, una dualidad, que es él no mataría lo dice claramente, él no mataría a Ned Stark. Pero cuando su hijo, Jaime o Jaime, se enfrenta a Ned Stark, le dice, si ya has empezado a luchar contra Ned Stark, no lo dejes a medias y mátale. Es decir, básicamente es, mejor que no te hubieras metido. Esto también es un concepto muy económico. Es un concepto que se puede relacionar con el euro. Mejor no te hubieras metido. Pero una vez que te has metido, soluciónalo y mátale. Digo que se puede relacionar con el euro porque muchos economistas dicen que era mejor no haber entrado en el euro, pero que una vez que estamos dentro, lo mejor es profundizar en él. Pues esto es igual. Es una dualidad. Hubiera sido no haberse metido con Ned Stark, pero si empiezas una batalla tienes que terminar y matarle por la pura reputación, que es un concepto también muy de teoría de juego. Si quieres mantener esa reputación, tienes ya que matarle. Ya te has metido, ya no le perdones. Entonces, todos esos equilibrios los juega muy bien. Joder, qué maravilla, Tywin. Podríamos hablar sobre él durante horas. Sí, no, ya te digo que íbamos a pasar a la siguiente a la siguiente sección, pero es que es uno de los personajes que más podríamos hablar. Bien, pues vamos a hablar ahora de Behavioral Economics. Vamos a hablar de economía del comportamiento y vamos a ver algunos conceptos relevantes. Y yo quiero empezar hablando aquí sobre un concepto muy importante como son las necesidades. Al final, el ser humano tiene una serie de necesidades y en economía estudiamos muchas veces que la acción humana trata sobre esto, sobre cómo los seres humanos tratan de satisfacer sus necesidades. Para ello se nutren de todo tipo de medios, realizan sus acciones para conseguir unos fines y estas necesidades no son todas iguales y aquí es importante, pues podemos encontrar la jerarquía de las necesidades de Maslow, en la famosa pirámide de Maslow, y vemos que toda persona, pues no todos nos vemos motivados por las mismas necesidades, pero sí que podemos englobarlas en unos niveles que podemos ilustrar en forma de pirámide y al final es que todo el mundo tenemos unas necesidades básicas que cuando no las tenemos cubiertas, pues todo el mundo se mueve por y para ellas. Es decir, si no hemos comido o bebido agua hoy, no hay nada más importante en el mundo que comer y beber.
Una vez que satisfacemos estas necesidades básicas, pasamos a las siguientes. Y en el siguiente, aquí ya depende de la pirámide que encontremos y la profundidad del análisis, pero podríamos decir que están las necesidades pues, de seguridad, pues de sentirnos que tenemos un sitio donde podemos estar seguros, que nadie nos va a agredir, que nadie nos va a atacar. Y una vez que satisfacemos estas, pues pasaríamos a las necesidades sociales de integrarnos en un grupo, de relacionarnos, de poder hablar, de tener amigos. Y ya por último, podríamos llegar al último nivel, que es, alcanzadas todas las anteriores, nos pasa a preocupar las necesidades de autorrealización y de estar a gusto con uno mismo. ¿Y cómo podemos enlazar esto con el mundo de Poniente? Bueno, pues yo aquí lo veo claro con un personaje que también es muy curioso y también tiene un papel muy importante en la serie, como es el mercenario Bronn. Y al final es que Bronn se trata de un mercenario que está en lo más bajo de la sociedad, al cual Tyrion contrata para realizar un juicio por combate. Como antes ha dicho Ramiro, un juicio por combate es algo donde es puro skin in the game. O sea, si pierdes, estás muerto, y si ganas, sobrevives. En este caso, Tyrion lo que le dice es: combate por mí en Nido de Águilas, y si tú me haces a mí ganar y me salvas la vida, te garantizo una vida de riquezas. Y así es. Bronn pelea, lucha con un estilo además muy ágil, muy de al oponente, pero al final consigue su objetivo. Se juega la vida para mejorar. Pero luego, en la cuarta temporada, y también recordáis en Festín de Cuervos, en el cuarto libro, hay una escena en la que Tyrion se vuelve a encontrar con otro juicio por combate en el que se juega la vida. Y le vuelve a decir a Bronn, y es cierto que la situación no es exactamente la misma, y ahora hablaremos de algunos condicionantes que la cambian, pero en términos generales, lo que le viene a decir Bronn es: esta vez no estoy dispuesto a jugarme el cuello por ti. Es verdad que el enemigo es Gregor Clegane, del que hemos hablado antes, pero sobre todo es que ahora sí tiene mucho que perder y poco que ganar, pues ya se encuentra siendo noble, teniendo riquezas, y realmente poco puede mejorar con respecto a la situación anterior. Y a pesar de tener una situación de amistad con Tyrion, porque ya aquí prácticamente se tienen afecto el uno al otro, decide tomar la decisión más racional, que es decir: oye, yo ya tengo unas necesidades cubiertas, no me merece la pena jugarme el cuello. Bueno, me parece, no se me había ocurrido a mí, cuando hablamos sobre esto, no se me había ocurrido relacionarlo con la jerarquía de las necesidades, pero es verdad que me parece brillante relacionarlo con Bronn, porque es claramente una diferenciación de la situación inicial en que sí acepta luchar por Tyrion y la situación final en que no. Y además es que, bueno, esto también se me está ocurriendo ahora que también podríamos relacionarlo con el tema de la teoría de juegos y de la táctica en batalla. Cuando alguien no tiene nada que perder, realmente va a luchar con mucho más arrojo que si tiene algo realmente que perder. Entonces, yo creo que Bronn, en la segunda vez que Tyrion se lo propone, y además sabiendo que se enfrenta a Gregor Clegane, no es que no confíe en sus posibilidades de victoria, pero sabe que puede perder mucho y que hay posibilidad de que no gane. Entonces, la primera vez yo creo que confía incluso más en sus posibilidades de victoria y no tiene nada que perder, y la segunda sí. Esto de no tener nada que perder también se ilustra muy bien en un asedio que hay a lo largo de la serie. Hay un asedio a Aguas Dulces, que es una ciudad dentro de los enemigos de los Lannister, y entonces en ese asedio lo que ocurre es que se interpreta algo que se ha interpretado muchas veces a la historia de la humanidad, que es lo de a enemigo vencido puente de plata. Es decir, cuando tú tienes a alguien que ya está desesperado y que estás asediándole, nunca tienes que dejarle sin opciones. Nunca tienes que decir: pase lo que pase, te vamos a liquidar, porque entonces luchará hasta la muerte. Lo que tienes que hacer es intentar dividir a los que están dentro del castillo que estás asediando, dándole una salida. Tienes que decirle: te perdono la vida si te rindes, básicamente. Y cuanto más creíble se lo digas, mejor, porque así no lucharán hasta la muerte. Pues esto se puede también relacionar con el caso de Bronn, porque el asunto es que a la primera vez que le ofrecen como mercenario, es un caso casi perfecto de utilitarista, que diría Jeremy Bentham. Es decir, es alguien que ve los pros y los contras, el coste y el beneficio, y en función de ello decide. Si a un mercenario al principio, que no tiene dónde caerse muerto, le ofreces riquezas inigualables por una batalla en que tiene cierta probabilidad de victoria, te dirá que sí. Pero ¿por qué? Pues porque básicamente la alternativa es estar desesperado y en la mierda. Mientras que cuando le dices: te ofrezco esto, pero la alternativa que tiene es una alternativa mucho mejor, pues es lógico, racional, como tú dices, decir que no.
Sí, además las condiciones es cierto que son diferentes, pero la idea es esa. Es verdad que ahora Cersei le paga, que ahora es la montaña, pero el núcleo, o sea, a pesar de, yo creo que sin Cersei pagando, o incluso siendo un enemigo implacable o muy, muy duro sin ser la montaña, creo que también su decisión racional era no pelear. Y bueno, si quieres podemos hablar sobre el final de la serie, que tenías aquí anotado, ¿no?, sobre el comportamiento de Daenerys. Sí, bueno, yo tengo que decirlo ya, de su plasmación no sé si soy muy aficionado, pero de su fondo me parece uno de los finales de la serie, uno de los finales más brillantes de cualquier serie de la historia. Y voy a explicar mi punto, aquí no sé si estaremos de acuerdo, pero yo voy a explicar mi punto respecto a la evolución de Daenerys. A ver, el asunto es que ya está muy comprobado que uno de los sesgos que tenemos, por relacionarlo con la economía del comportamiento, es que tendemos a recibir con mucha menos crítica aquellas noticias que nos reafirman en nuestros conceptos previos. Es decir, si yo soy de derechas y recibo una noticia que me dice que Pedro Sánchez es el diablo, estaré más inclinado a creer esa noticia, y si recibo una noticia que me dice que cualquier político de derechas es una bellísima persona, también estaré más inclinado a creerla que si ocurre lo contrario. Es decir, cuando nos dicen algo que nosotros previamente, que refuerza nuestra creencia previa, tendemos a creerlo. Pues bien, me parece una plasmación magistral en Juego de Tronos en la evolución del personaje de Daenerys de este sesgo. Me explico. Daenerys, yo creo que a todos, o a casi todos los que leemos la novela o hemos visto la serie, nos cae simpática. Nos cae simpática porque en algún momento la vemos como una liberadora de esclavos, como que quiere romper la rueda del poder en Westeros hacia una mayor participación de las clases populares, quiere eliminar el esclavismo, quiere hacer una situación más justa. Incluso gente que es de casa rival, como es Tyrion Lannister, que es uno de los mejores personajes que todavía no había salido su nombre, la apoya. Entonces, lo que hacen en la serie es ponernos un poco en los ojos de Tyrion Lannister, que va viendo progresivamente, él va viendo progresivamente con sus ojos que Daenerys no es tan buena como la pintan. Es decir, va viendo que cada vez hace cosas más injustificables. En una batalla vence y después de vencer en esa batalla, lo que hace es sacrifica a todos los señores de los esclavos. En ese momento tú dices, bueno, eran esclavistas. Un poco más adelante, vence en otra batalla y mata a un padre y también mata al hijo de ese señor porque se niega a rendirle pleitesía cuando no tenía ninguna necesidad de matar al hijo y todos sus consejeros le dicen que no mate al hijo y le mata. Entonces, va dándote señales todo el tiempo que es una persona implacable por el poder, pero tú no lo quieres ver. Tú tienes los ojos de Tyrion, pero no lo quieres ver. Tienes el sesgo de que ese tipo de noticias, como son de alguien que a ti te gusta, no las consideras. Mientras que esa noticia, si hubiera sido de Tywin Lannister, que por ejemplo te puede caer mal, o si hubiera sido de cualquiera de los personajes despiadados, enseguida todavía hubieras añadido leña al fuego en que te cae peor. Y entonces al final ocurre lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Daenerys no cambia su comportamiento. Daenerys arrasa la ciudad de Desembarco del Rey con un montón de víctimas, con los dragones. Y entonces hay gente ahí que se sorprende, entre ellos Tyrion. No te sorprendas, has cerrado los ojos por tu propio sesgo cognitivo. Te lo han mostrado delante en la serie. Te han mostrado lo que ocurría. Te han mostrado que esa señora no era tan buena como tú te pensabas. Y además que había cruzado la línea roja de matar a gente que no debía matar y de que el fin justifica los medios. Y sin embargo, al final te ves ante la revelación de lo que ha ocurrido en realidad. Entonces, ese punto me parece genial. Es decir, el hacer a los que han visto la serie compartir la visión de Tyrion, pero nunca te lo esconden. No te esconden que es cruel, no te lo esconden, te lo escondes tú mismo. Cuando vuelves a ver la serie ves que no, en ningún momento te han dicho esta señora no es cruel, es lo que tú te habías hecho en la cabeza de liberadora de los esclavos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece un final genial el hecho de que te hagan reflexionar sobre que no has visto lo que venía delante de tus ojos porque tenías un prejuicio. Entonces, en la plasmación puedo discutir, pero quiero decir, no me parece tan... la plasmación visual y algunas de las cosas de la última temporada no me parecen tan buenas, pero soy un gran defensor del final de Juego de Tronos por eso.
No sé cómo será el final de la novela, pero desde luego el final original me parece muy bueno por la evolución del personaje de Daenerys y su relación con un sesgo cognitivo que tenemos todos. Qué bueno. No solo me ha gustado mucho escucharte esta parte, sino que me has hecho darme cuenta de que efectivamente eso es lo que me pasó a mí. No, pero que no solo a ti. Quiero decir, tú no te creas que yo antes del último episodio sabía cómo iba a terminar, ¿sabes? No, claro. De economistas. Ahora te lo estoy diciendo a posteriori, que me ha parecido muy bueno porque me lo hizo pensar a mí, ¿sabes? Que dije, Sí, pero al igual que a tantos otros, totalmente. O sea, te doy el punto. Y además que yo soy muy, respecto a esto, respecto a la realidad, por ejemplo, yo admiro mucho al filósofo Albert Camus. Porque Albert Camus lo que pasa es que es alguien que desde el principio, él era de izquierdas, pero desde el principio vio que la izquierda, entre comillas, revolucionaria, había unas ciertas líneas rojas que no se podía saltar. Y lo advirtió desde el principio. Desde el principio dijo, el terrorismo es una línea roja. Es decir, tú, una vez que te metes en esto, no hay final. Una vez que traspasas la línea de que el fin justifica los medios, tú no te pienses que luego se va a parar. Esto no se va a parar. Es la lógica que ha seguido luego un montón de organizaciones. El Partido Comunista de China, el partido con Mao me refiero, el estalinismo, luego en España el caso de ETA es muy dramático también al respecto. O sea, lo que ocurre es que una vez que tú justificas en un momento determinado, siempre empiezas justificando algo que parece que está justificado entre comillas. Es decir, siempre, no, bueno, es que han matado a este, pero era un nazi, era un franquista. Es que era un dictador. Es que era, claro, luego... ¿Pero qué ocurre? Que la lógica totalitaria no acaba ahí. Y al final se imponen, en todas esas organizaciones se suelen imponer además los más duros. Es decir, Stalin se impone a Trotsky. Mao, el más sanguinario, es el que se impone en el Partido Comunista. La ETA dura mata a varios de los que querían ir hacia la solución democrática. Entonces, eso al final a los intelectuales siempre se les va de las manos. Los intelectuales siempre al principio lo justifican de alguna manera, muchos de ellos de manera irresponsable, y luego cuando quieren parar ya no se puede parar. Entonces, yo creo que este tema está en Juego de Tronos, está presente. Y me parece por eso muy relevante. Está presente que una vez que empiezas a justificar, obviamente estamos hablando de una serie y es mucho más anecdótico y divertido, pero me parece muy bien que se haya hecho énfasis en ese punto, que una vez que justificas los medios, luego no te puedes sorprender de lo que pueda ocurrir después. Y en ese caso, admiro mucho tanto a Rosa Luxemburgo como a Albert Camus, porque son de los que lo denunciaron en la primera hora, que eso no lo suele hacer los intelectuales. Los de la primera hora pusieron una línea, aunque se enemistaran con sus compañeros. Mientras que, por ejemplo, Sartre pues, no puso esa línea y luego pues, posiblemente se arrepintió. Bien, pues si te parece, vamos a cerrar el último concepto económico, que sería el de la economía de la innovación. Vamos a hablar sobre por qué, esto que comentábamos al inicio, de por qué vemos ese atraso, por qué no vemos ese crecimiento, por qué no vemos desarrollo tecnológico. Hay magia, pero es una magia secundaria. Y cómo todo esto influye en el desarrollo económico de Poniente. Sí, a ver, yo aquí daría lo primero, retomaríamos lo del inicio, hablando de que de momento estamos en una economía, entre comillas, estable tecnológicamente. Y el asunto es que, claro, cualquier innovación puede hacer que haya, como hablábamos de lo de Marx, un cambio tecnológico y una innovación puede hacer que cambien todas las relaciones, las superestructuras de las que hablaba Marx. Entonces, teniendo un mundo atrapado en una economía medieval, pues sí que se hacen ciertos guiños a tecnologías que pueden cambiar la realidad. Y una de ellas es la tecnología antidragones de un inventor, un emprendedor que aparece dentro de la novela y de la serie, que es Qyburn, que es un maestre renegado, es decir, está, por decirlo así, fuera de la academia, pero es alguien que es muy innovador, tiene muy pocos escrúpulos, pero es un tío... Está en el lado oscuro. Eso es, pero es un tío innovador. Y lo que ocurre es que intenta desarrollar un arma antidragones que al final no es muy efectiva, aunque sí consigue alguna cosa, pero no es del todo efectiva, pero si llega a ser, si le llegan a dar un poco más de tiempo, podría haber cambiado el equilibrio de poder en Poniente. Y bueno, escribíamos el guión, que esto es un tema muy recurrente de historia económica, cómo una innovación cambia completamente los equilibrios de poder. Y hay un caso muy concreto, que es que la invención del estribo en los caballos, ¿vale? Para poder subirte al caballo y posicionarte mejor sobre el caballo, está bastante ya comprobado que permitió una superioridad de la caballería frente a la infantería
que trastocó totalmente la balanza de poder en la Edad Media y a favor de los nobles y a favor del sistema feudal. Entonces esa innovación fue lo que lo cambió y está dentro del esquema de Marx. Entonces esto quería de alguna manera reflejarlo. Luego también podríamos hablar del tema de la magia, que la magia, realmente en otras obras de ficción, la magia funciona como una forma de tecnología que mejora las posibilidades de los individuos de proveerse de las cosas, por ejemplo en Harry Potter, ¿vale? De hecho, Harry Potter contrasta mucho el hecho de que los magos tienen casi tradiciones medievales y tienen como una situación que no tienen casas muy dotadas de componente tecnológico, porque el asunto es que se pueden valer de la magia para proveerse las cosas. Mientras que aquí en Westeros la magia no juega un papel tecnológico. Existe la magia, pero no existe la magia o por lo menos no se hace un uso de la magia para proveerte de alimentos, no se hace un uso de la magia de este estilo. Entonces, eso es algo que ahí sería potencialmente algo que podría afectar al equilibrio de poder dentro de los términos que estamos hablando, pero no afecta. Creo que una de las cosas también por las cuales no se desarrolla Westeros es que una economía, para generar las semillas del desarrollo, yo creo que necesita tres cosas. La primera es que se deje libertad de actuación mediante la prueba y el error para que ya sea un empresario, un emprendedor o alguien genere esas innovaciones, y creo que como estar en una sociedad feudal donde están trabajando todo el día en el campo y aparte de que trabajan para su señor, no tiene ese componente. Luego, me falta una estructura de transportes. Se habla mucho de que Westeros son caminos tirados por caballo, los caminos no son seguros. El camino real sí que tiene algo más de estabilidad durante la época de vigencia del rey Robert, pero enseguida cuando vas a un camino más secundario, pues bandidos, ladrones. Y luego también un tercer elemento que es la falta de sistema financiero, que hace que no se puede financiar los proyectos. Por tanto, al imposibilitarse el ahorro o, en este caso, traer el dinero del futuro al presente mediante el sistema financiero, hace muy difícil el desarrollo. Y de hecho, como veíamos, que nosotros sepamos, no hay ni un solo banco en todo Poniente. Sí, efectivamente. De hecho, el banco está en un paraíso fiscal. Está ahí en Bravos. En Bravos, que está fuera del continente de Poniente, seguramente pagando menos impuestos que en Poniente, y con la situación de monopolio que también es habitual en nuestra sociedad real. En este caso solo es un banco, pero estamos viendo ahora mismo que hay una situación de bastante falta de competencia en los bancos, y eso también se refleja en la serie. Pero bueno, yéndome al punto concreto, me parecen muy buenos los tres puntos que haces, tanto lo del sistema financiero como luego el tema de los transportes. No se me había ocurrido, pero es totalmente cierto que hay mucha incertidumbre. Y luego, claro, decía Adam Smith también que el tamaño del mercado es la clave, la escala. Es decir, tener un mercado con un tamaño determinado. Eso lo cuenta muy bien. Al principio del podcast he hablado de Fernand Braudel, este historiador, y cuenta muy bien cómo el capitalismo se desarrolló a través de o basándose en una serie de mercados y ferias que se fueron haciendo cada vez más tupidas. Es decir, es como una red que se va haciendo cada vez más tupida hasta que en su escala superior se desarrolla lo que él considera el capitalismo. Es verdad que él hace una distinción entre capitalismo y economía de mercado un poco polémica, hablando de capitalismo como el estado superior y la economía de mercado como esos intercambios un poco que están por debajo y que son entre pequeñas empresas y tal. Pero bueno, sin meterme ahí, es verdad que todo esto no se puede dar en Poniente, ¿vale? Por las condiciones actuales, cosa que, bueno, podemos suponer que en el futuro se podrá dar en una revolución industrial, etcétera, etcétera, porque en Europa, en una situación como esta, en la Guerra de las Rosas en Inglaterra, luego, años después, precisamente fue Inglaterra, en una de las grandes preguntas de la economía, Inglaterra fue la primera que se desarrolló y hay polémica sobre por qué la revolución industrial se hizo en Inglaterra, ¿no? Entonces, ya digo que en el futuro quizás se desarrolle así. Lo que está claro es que si comentamos lo que está ocurriendo ahora mismo en Poniente o en el tiempo de la serie, pues esas condiciones que tú comentas no se dan y, por lo tanto, no puede haber un desarrollo de los mercados ni puede haber un desarrollo de crecimiento económico, y estamos en una economía pues precaria, sin un sistema financiero desarrollado, con un gran nivel de desigualdad, además. Y nada, pues es lo que se explora de alguna manera en tanto en los libros como en la serie. Sí, en ese sentido yo tengo muchas ganas de leer El Cosmere de Brandon de Sanderson, que no sé si lo conoces, pero tiene una saga que se llama Mistborn, que es Nacidos de la Bruma. Sí, he leído el primero.
Pues los primeros 3 libros ocurren en un mundo de fantasía medieval, que son los que yo he leído, pero Sí. tengo entendido que los siguientes ya son un mundo más del oeste, más de vaqueros. La siguiente saga va a ser como una época victoriana y la siguiente ya será una época como de viaje espacial. Pues seguro que es muy interesante porque ver la evolución entre épocas de un mundo, si un escritor lo hace bien, puede ser algo revolucionario, ¿sabes? Hacer bien una obra en que vaya desarrollando las distintas edades. Normalmente una obra literaria pues se centra en una edad, o si se centra en un gran espacio de tiempo, tampoco hace tanta referencia a las mejoras tecnológicas. Sí, sin duda será interesante de verlo. Sí, de hecho estaba pensando que la saga de Fundación, por ejemplo, que está muy relacionada con la economía, que se supone que está ambientada en un futuro galáctico, y la historia de la Fundación son 1000 años, pues realmente ahí, por ejemplo, no se hace mucha referencia a los cambios tecnológicos. Entonces, realmente el hacer una civilización en que sí que se haga mucha referencia a cómo va cambiando tecnológicamente en el mismo lugar y que esté bien hilado, pues puede ser muy interesante. Así que esa referencia de Sanderson me la apunto. Y aquí concluye la primera parte del podcast de Juego de Tronos, que al final hemos decidido dividir en 2, ya que se nos ha ido a las casi 4 horas. Si te ha gustado, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con quien quieras. Nos vemos muy pronto en el siguiente.